¿Tú eres periodista? Qué bonito. El amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El carutal reverdece y guamachito florece y la soga se revienta. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El carutal reverdece y guamachito florece y la soga se revienta. Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado, pero no se dan de cuenta que un corazón amarrado, cuando le sueltan las riendas es caballo desbocado. Y si una potra la sana, caballo viejo se encuentra, el pecho se le desgrana y no le hace caso a faceta, y no le obedece a freno ni lo paran pasas riendas. Caballo viejo, caracha. No, es que el que se merece la sabana, pues que se la den. Pues, ¿por qué no? Música de la tierra de... Caballo viejo de Simón. Bueno, de dentro. bueno, como podéis haber atisbado con esta cancioncita que hemos puesto para empezar, que se llama Caballo Viejo. Hoy el tema es Venezuela. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no tiene la culpa. Ay, amorcito lindo. La tierra del amor. Y para ello, pues, Dani, yo creo que para hablar de Venezuela lo mejor es traer a alguien de Costa Rica, supongo, ¿no? Pues sí, ¿no? O de Brasil, ¿no? O de que Brasil, está, bueno, no, no no sé, está digo cerca, yo, no sé. cerca no está. Está cerca, está justo abajo. Bueno, hoy hemos traído además un amigo que vive aquí desde hace Voy para 3 años. 3 años ya. Y supongo que por la voz, los que ya es una persona ya bastante conocida en Murcia, ya le habréis conocido. Se llama Daniel Duque. Hola Dani, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Y vosotros? Pues nada, aquí entrevistando a uno. Empezando la temporada. Ahí que encontramos Empezando la temporada. Te toca a ti hoy. Abrimos con broche de oro. Vamos a ver cómo cerramos. Bueno, pues a ver si atino con el... ¿Qué te trajo aquí a España? Bueno, muchas cosas, ¿no? A mí me becó la Fundación Carolina, me becaron, iba a decir, hace ya... Dani, acércate. me pego más. En 2005, más de 10 años. Y esa es una fundación muy buena, Fundación Carolina se llama, quienes me otorgaron la beca. Y me enamoré del país porque nos daban recorridos. Estuve yo, bueno, a veces digo echando broma que yo conozco más España que muchos españoles, ¿no? Porque nos llevaron a Santander, ahí estuvimos en la Universidad Menéndez Pelayo, a Bilbao, a Burgos, después fuimos a Sevilla, al Archivo de Indias, porque todo era visitar editoriales, casas de producción de textos y así, ¿no? A algunos escritores fuimos a escuchar, a Julio Llamazares, por ejemplo, así, ¿no? Estuve 3 meses, fue un diplomado. Y la base de la mayor cantidad del tiempo era la Complutense, en la Facultad de Filología. Perdón que te interrumpa, Dani. Más o menos tu edad son 38 o 39 años. No, yo voy este mes para los 37, pero no me sumes años, por favor. Perdón. Que te veo tan maduro. Sí. Sí, te mantienes muy bien. Jodido, sí. Sí, voy para 37. Y estás hablando, bueno, porque tú estudiaste periodismo, por hacer un poco de En la cronología. Universidad Católica, sí. Ahí Lo que pasa es que yo me gradué tempranito. Yo a los 21 años ya había terminado la carrera porque la comencé a los 16. Y ¿Se fue puede de hacer 5 eso en años. Venezuela? Bueno, mi caso fue una excepción de la regla porque salté un año. Como cuando ya entré en preparatorio, sabía leer y escribir,
porque en mi casa los libros, bueno, siempre importantísimos. Mi mamá es maestra y mi papá médico, pediatra y psiquiatra, entonces es así como que un lugar de estudio. Nada de televisión, prohibida la televisión, como los hijos de Madonna, prohibida la televisión. Y bueno, a todas estas, así fue que me saltaron un año y terminé mi bachillerato a los 16 y la universidad la comencé a los 16. 5 años de periodismo y luego... Me fui a Buenos Aires a hacer másters. A los 21 años. No, estuve un tiempo en Venezuela trabajando en diferentes sitios y me fui después a Argentina a los 26 y allá estuve 6 años, hasta los 32. ¿Qué hacías Trabajaba sobre todo para una editorial española, para Planeta, haciendo correcciones de textos, diferentes tipos de correcciones, ¿no? Y también escribiendo la contratapa de algunos libros y así. Escribí también algunos libros. ¿Por qué saliste desde Venezuela dirección a Argentina? Por varias razones. Primero, que me quería probar a mí mismo el mantenerme por mi cuenta, el independizarme, ¿no? Y me gustaba, y me gusta todavía mucho Argentina como plaza para crecer culturalmente, ¿no? Allá se le da mucha importancia a los libros, al teatro, que es un mundo que a mí me interesa muchísimo. De hecho, escribí una obra de teatro yo también. Y en esta beca que tuve aquí en España, conocí a 3 personas de Argentina. Yo era el único de Venezuela porque éramos todos latinoamericanos, éramos 15, pero yo era el único de mi país. Y con los 3 argentinos yo hice muy buena onda, muy buena relación. Y entonces, como seguíamos en contacto, pues me averigüé un máster de comunicaciones institucionales y les dije a ellos, mira, tengo ganas de hacer esto. Y me dijeron, mira, esa universidad es muy buena, la UCES, Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Y pues así tomé esa opción. Me fui para allá, todavía vivía con mis padres, quería justo, era abrir alas, ¿no? Y ver qué pasaba. Y supuestamente iba a hacer el máster y después me volvía, pero como tenía trabajo, hice otras cosas, no solamente trabajé para Planeta, estuve hasta vendiendo pisos y alquilando, estuve como agente inmobiliario en RIMAX. Me formaron allí todo y eso, y entonces mostraba los pisos, los tasaba, o sea, yo sé cotizar una propiedad, ¿no? Un inmueble. Entonces estuve haciendo eso y bastante bien. De verdad que Buenos Aires es un lugar muy llamativo, pero pasó que a mis padres ambos les diagnosticaron un par de enfermedades rudas. A mi papá Alzheimer y a mi mamá cáncer de colon, casi que paralelamente. Y empecé yo como que con un estrés mucho mayor y me trataba ya, me argentinicé en ese aspecto porque en Argentina es muy común ir a terapia. Entonces mi terapeuta me dijo, pero ¿por qué no regresas si tú estás aquí con la mente allá? No estás aquí, estás todo el tiempo preocupado y tal. Entonces me acuerdo perfectamente una de esas sesiones que ella me dijo, pero ¿cuál es tu mayor miedo con tu papá? Yo le digo, bueno, mira, nada, yo tenía una vecina con Alzheimer justo que varias veces me ha tocado la puerta de mi casa desnuda. Porque, bueno, tenía 70 y tantos años, la hija la dejaba sola, ella se desnudaba en la casa, después salía, no tenía cómo entrar y me tocaba a mí, así mismo. Y entonces yo le digo, bueno, mira eso. Me dice, ¿estás seguro que es eso? Y yo le dije, mira, yo creo que sí, porque me parece una imagen así muy fuerte para con mi papá. Y me dice, ¿no será más fuerte que tú llegues allá un día a visitar, que yo iba cada cierto tiempo, ¿no? Que si una vez al año y tal, y tu papá no te reconozca? Mira, cuando me dijo eso, me vine en llanto y salí de esa sesión a averiguar los pasajes, o sea, para regresarme a Venezuela. Yo dije, no voy a volver. Pero ¿qué me pasó? Que estuve allí un año, mi mamá la operaron de su cáncer, quedó bien, le hicieron quimio, le hicieron radio, yo la estuve acompañando en todo ese proceso. Y lo de mi papá es algo que lo va llevando de la mejor manera posible, ¿no? Al tener tantos colegas psiquiatras, todo su tratamiento se lo está haciendo, va donde una psicóloga, parches, pastillas, etcétera. Y de esa manera yo sentí que, bueno, yo tal vez podría volverme a ir porque tengo que buscar mi propia calidad de vida, ¿no? En Venezuela está pasando que la inseguridad para mí es el problema más grave. De hecho, ese tiempo que estuve en Venezuela, que fue un año y algo, ahí me robaron varias veces. ¿En qué año hablamos? Estamos hablando cuando yo volví 2012 y yo me vine para acá 2014 empezando. Yo estuve un año y algo, un año y unos meses. Prácticamente llegué en 2013 porque me acuerdo perfecto que me fui de Argentina el 21 de diciembre de 2012, que era así como que una fecha importante para mí porque mi número es el 21 y sumaba 3 y todo aquello. Entonces, bueno, por eso escogí esa fecha para regresar. Pero me vine para acá a principios de 2014, por eso les digo que ahorita ya en 2017 yo cumpliría 3 años. Y era un país distinto al que yo había dejado, porque, bueno, tal vez no saben, pero Chávez, el expresidente antes de Maduro, que falleció en Cuba, dicen que murió en Venezuela, pero en realidad yo creo, y está
confirmado por muchas fuentes que murió fue en Cuba, donde fue a hacerse su tratamiento con el cáncer, de hecho, o en contra del cáncer. Que él cambió el nombre del país, él cambió también el escudo, cambió la bandera, cambió muchísimo el país con su gobierno, ¿no? Hizo de todo, como un capataz, ¿no? Hizo y deshizo todo lo que se le vino en gana. Pero cuando yo volviera a otro país, no era el que había dejado. Eso vamos a dejarlo para más tarde. Ok. Por seguir un poco yo por ir ya metiéndola. Tú viniste a España por la inseguridad que había. ¿Elegiste Entre otras cosas. Claro, escogí España en primer lugar por eso que les contaba. Yo había venido para acá en otra situación de estudios, 3 meses, que nos paseaban para allí y para acá. Esto fue en 2005, hace más de 10 años. Vale. Vine por primera 27, 28 años, estuviste 3 meses por aquí. Por ahí. Estuve haciendo un diplomado. Y me encantó, yo quedé prendado. Mira, es que yo estuve en Córdoba, en Barcelona, en tantos lugares. Y claro, también viendo a mis amistades que ya se habían venido porque ya en ese momento estaba el gobierno había mucho inmigrante joven. Sí, mucho inmigrante que sobre todo se venían a estudiar, como yo lo hice con Argentina, que se venían a estudiar, pero se captaban una oportunidad, se quedaban, porque al tú ver tu país de una manera, como a mí me dice mi propia gente, ¿no? Mis familiares, Dani, porque te queremos, quédate por allá, porque te queremos. O sea, suena paradójico, suena contradictorio, o sea, como que no me quieren ver. No, es que me quieren ver bien, aunque sea a la distancia. Pero es que allá no se puede estar bien. Bueno. Hemos puesto la primera canción, Caballo Viejo. ¿Quieres comentar algo acerca de la canción? Bueno, claro, no, eso es un ícono, un hito, porque Simón Díaz, que falleció ya también, compuso grandes canciones como esa, y esta es una de las canciones venezolanas que ha sido más interpretada en todo el mundo. Aquí, bueno, Julio Iglesias, no sé cuántos otros, Serrat, la han cantado y bueno, la han hecho muy famosa en sus diferentes versiones. ¿Tiene algún simbolismo concreto? Claro que sí, acerca del amor, en el sentido de que muchas veces se considera que una persona ya después de cierta edad no puede enamorarse o no tiene ese derecho, ¿no? Como que en Venezuela pasa que se encierran. Aquí una de las cosas que me encanta de España y una de las tantas razones por las que me vine es que yo veo a la gente ya mayor todavía con cierta vida, ¿no? Que salen, que tú los ves allí hablando en el café hasta las 1000 y tal. En cambio allá con la inseguridad es que mira, ya métete en la casa a escuchar la radio. Si ya mis padres, bueno, tienen casi 70 o un poquito más, bueno, 69, 71 y prácticamente no salen. Como ya no están trabajando porque están jubilados, es ahí en la casa hacer compras y ni siquiera porque como no hay productos, entonces tienen que pedir que les lleven la comida a la casa porque tienen más o menos los recursos para hacerlo. Entonces, pero si no, bueno, imagínate. Ahora bien, en países como este se ve que hay otra calidad de vida, que la persona va pasando los años y todavía se aferra a la vida para hacer cosas, ¿no? No es como que, bueno, mira, ya lo que me queda es encerrona, ¿no? Sino como que, bueno, tengo amigos, quiero eso. Entonces eso habla Caballo Viejo, volviendo, ¿no?, a la pregunta, de un caballo viejo, valga la redundancia, que se enamora de una potra jovencita, una potra zaina, y se vuelve como loco y no sé qué, que quiere salir, que quiere hacer de todo. Y bueno, la canción básicamente dice eso, que el amor no tiene fecha en el calendario, que por qué cortarle las riendas, y el caballo ese se siente... Porque antes de entrar un poco en lo que es la historia de Venezuela para profundizar en el problema actual, tal vez aquí, no sé si Dani coincidirás conmigo, el otro Dani, que desde la distancia vemos a Venezuela es el país con más mil mundos. Es un país como que vive de la pose de la belleza. Realmente es bueno, para aclararte, no son tantas mis mundos, son mis universos, que es más importante. Que por cierto, el concurso de Donald Trump, nada más y nada menos. Pero sí, bueno, muchísimas, incluso algunas de ellas han sido medio amiguitas cercanas de él, de Donald Trump, valga Donald Trump. Claro, que es el dueño del concurso. Así no lo sabía. Donald Trump, entre sus empresas, tiene el mismo universo. No lo sabía. Correcto, y por eso, cuando él habló mal de los latinos y sobre todo de los mexicanos, salieron a decirle, pero ¿qué te pasa? Un segundo, si tú has hecho cantidad de dinero con tu concurso y las latinas son importantísimas, porque no solamente las bellísimas venezolanas que ganan, sino también las colombianas, etcétera, son como que pieza clave de ese concurso internacional, ¿no? Que ya se ha venido un poquito a menos, pero que tuvo su época de importancia. Pero fuerte. Es realidad ese tópico que se ve desde aquí. Claro que es realidad, sí, porque es un país que juega mucho con ese valor, ¿no?
cuando la gente no se concentra mucho en las cuestiones internas. Yo soy profesor de yoga y me dedico a eso, ¿no? A la búsqueda interior. Tú juzgas a los demás por lo que ves, por la apariencia. Es algo medio infantil porque sucede mucho cuando vas al colegio, ¿no? Que hacen bullying, este tipo de acosos porque el otro es gordito, porque el otro es muy alto, porque el otro tiene los dientes para afuera. Somos visuales, somos muy visuales. Exacto, pero con la madurez se supone que ya tú puedes ver un poquito más allá de la apariencia, ¿no? Se supone. Pero cuando hay madurez, entonces yo lamento decir esto, pero en mi país sí pecamos un poco de superficialidad. Las chicas se operan muchísimo. Mi propia hermana, que es bellísima, ¿no? Y no lo digo porque sea mi hermana, pero bueno, y tiene operación de senos, tiene operación de abdomen, en el sentido de crecerse arriba, reducirse abajo. Y pero sin necesidad. Sin necesidad, o sea, yo pienso, para mi criterio, ¿no? Para ella sí tenía la necesidad, porque ella es nutricionista y dice, no, pero es que yo vendo con mi imagen. Ella era visitadora médica mucho tiempo, entonces de estos laboratorios importantes, y tener que tocar la puerta y que te abran muchas veces se debe a eso, ¿no? Ah, mira, Dios, una mujer bellísima que llegó allí, no, sí, dile que... Hay una parte genética siempre que es muy difícil de corregir también. Es decir, tú puedes ser un gran nutricionista sin tener un gran cuerpo. Claro, pero con respecto a la genética, allá hay un dicho que dice que no hay mujer fea sino mal arreglada. Es decir, por más que tú hayas nacido poco agraciado, si tú te pones a valer, bien sea te estiras el cabello, te pones la nariz, no sé cuánto, y eso es una de las críticas que se le hace al Miss Venezuela, que es un concurso que también se ha venido a menos, pero iban artistas de talla muy importante. Bueno, últimamente lo estaba narrando el Boris Izaguirre, que es conocido aquí, pero es un asunto de que las operan mucho. Entonces, eso es una crítica, ¿no? Pero ¿por qué no buscan mujeres bonitas de nacimiento, de genética, como tú estabas mencionando, sino que las arreglan tanto? Pero bueno, Osmel Sousa, que es cubano-venezolano, tiene esa visión, ¿no? De perfeccionarlas al punto de que se traigan la corona. ¿Solo pasa con las mujeres o también con los hombres? Hay también con los hombres un tema ahora, sobre todo, que existe lo del metrosexualismo y eso, pero es más que todo con las mujeres. El hombre es más así, tipo como esta música que les estaba poniendo, ¿no? Llanero, de beber cerveza, entonces por eso echa barriga y tal, pero la mujer de ese hombre, ¿no? O estos militares que ustedes tal vez conocen por haberlos visto en los medios, ¿no? Venezolanos, valga mencionar a Chávez, que aquí se hizo tan famoso y todo, así como él, ¿no? Muy como autóctono y tal, ajá. Pero la mujer que tiene al lado, de hecho, Chávez estuvo casado con María Isabel de Chávez, que era una Miss también, rubia, ojos azules, que bueno, después sacó un libro hablando de las agresiones físicas que le hizo Chávez, y el libro al día siguiente lo recogieron por completo y no se vendió nunca más. Bueno. Todo eso pasado en Venezuela. Para quien no conoce físicamente a Dani mide 1,80 m, aproximadamente, bien parecida, bueno. barba sin cerrar, más o menos morenico. Pero ¿por qué no se me cierra? Piel elástica, cuerpo elástico de yoga, no muy musculado, sino bien proporcionado, más o menos para que... Bueno, vamos a vean poner una foto por Facebook. Vamos a poner ahora una canción y luego nos la explicas un poquito, que se llama Hugo Blanco.
poquito. Hugo Blanco, Moliendo Café, esta canción que Eso sí. emula. Que decías que la canción, el protagonista, el compositor es Hugo Blanco, ¿no? Quien también falleció ya. Y esta canción Moliendo Café ha sido muy versionada también en diferentes partes del mundo. Gusta mucho, por eso la traje como representativa, sí. Vale, vamos a hablar ahora un poquito de... Bueno, se nos olvidó decir que tú, bueno, lo has dicho, creo que eres profesor de yoga aquí principalmente, ¿no? Sí. En distintos... ¿En qué...? Bueno, estoy en gimnasio. Esta mañana, por ejemplo, di en el Murcia Fitness, allí por la Plaza Camachos, también en la Casa Verde, como suplente en otros sitios de Alcantarilla, en el centro de Yoga Shakti, de Genesa Bastidas, así, en el centro de Armonía, en Beniajam, así, cuando me llaman. Vamos a hablar un poco de lo que es la historia de Venezuela. Y vamos a retratarnos, no sé si la época de los españoles incluso, o quiero decir, si sabes algo de la época de los indios, qué indios había en Venezuela. Sí, claro. En Venezuela somos indígenas, ¿no? Que serían mis ancestros, porque los indios son los de la India, ¿no? Que muchas veces se confunde, la gente dicen hindú, y el hindú es el de la religión hinduista. Nuestros indígenas o población autóctona o aborígenes, que tienen ya muchos nombres, bueno, no tienen la fama que tienen los mexicanos, los de Guatemala o los peruanos, incas, aztecas, mayas, ¿no? Respectivamente, porque no construían tanto. Los indígenas venezolanos más trabajadores eran de la zona de Mérida, porque es que allá se repiten mucho los nombres de acá. Obviamente los colonizadores hicieron una ciudad llamada Valencia y así sucesivamente, ¿no? Barcelona también tenemos allá. Y en Mérida hacían grandes terrazas para cultivar, porque esto es donde nace la cordillera de los Andes, que termina allá abajo en Chile y en Argentina, en la Patagonia, todo aquello. Entonces, eso te habla de lo que dicen muchos estudiosos de la teoría climática, ¿no? Que mientras los climas sean más adversos, más trabajadora se tiene que poner la gente. ¿Por qué? Por supervivencia, porque cuando viene el invierno, si no tienes comida, pues tan sencillo como que pereces, ¿no? En Venezuela, la mayor cantidad de territorio es de clima afable. Yo por lo menos soy de Caracas y yo aquí sufro el calor en Murcia. Hoy un día... Ay, Tú y todos. Porque, incluso los africanos, Claro, se sufre. Porque por lo menos no soy de Maracaibo, que es donde hay muchísimo petróleo, donde está el lago de Maracaibo, que es el más grande de toda Sudamérica. Allí es la tierra que llaman del sol amado. Y allí es normal lo de los 40 grados, pero en Caracas jamás, nunca llegamos a esa temperatura. ¿Por qué? Porque estamos a 1000 metros sobre el nivel del mar, una montaña bellísima que nos separa del mar Caribe, que se llama Ávila. Y es un clima súper bueno todo el año, ¿no? Primaveral. Entonces esos indígenas, bueno, estaban como que más flojos, por decirlo así, ¿no? Que alzaban la mano y ya un mango. ¿Cómo se llamaba la tribu? Es que son muchas. Son muchas. Sí, y lamentablemente sus lenguajes, sus idiomas se están perdiendo, claro. ¿Se están perdiendo o se han perdido? Parte y parte. Algunos ya se perdieron. Por ejemplo, están los pemones, que son los indígenas de la zona de la Gran Sabana, la selva, ¿no? Porque acuérdense que Venezuela está dividida en norte y sur por el río Orinoco, que es un río muy famoso. No sé si conocen a Enya, la cantante, Orinoco Flow, le compuso esa canción. Bueno, ese río, que de hecho cuando llegó Cristóbal Colón sintió en el mar las aguas de ese río y se sorprendió mucho, claro, porque él venía llegando por aquí, por Trinidad y Tobago, se sorprendió porque las aguas eran dulces y dijo, pero ¿cómo es esto? Pero claro, era la desembocadura del río Orinoco, lo que se llama el delta. Por ahí está el delta Macuro, Tucupita, que es la capital, y todo eso allá. Pero en Venezuela, debajo de ese río, tenemos una gran selva, que somos parte del pulmón del mundo. El Caura, ¿no? Sí, todo eso. Y con Colombia y Brasil compartimos. Pero de allí para arriba son los llanos, las costas y todo lo demás. Entonces nuestros indígenas, como quien dice, eran muy afortunados porque los suelos son ideales para el cultivo. Venezuela tiene ese nombre al parecer por Américo Vespucio, cuando estaba haciendo los mapas, vio la cantidad de dibujos que le llevaban de Venezuela y había muchas casas construidas en lagos y en la costa, en el mar, que se llaman palafitos, porque claro, es lo más fresco. Para tú tener comida únicamente con una caña, pescas y ya estás dentro de tu casa y te lo comes, lo fríes, ¿no? Entonces, eso hace, bueno, la pequeña Venecia, ¿no? Que a mí me causa gracia porque siendo Venezuela tan grande, es 2 veces España, es la pequeña Venecia. ¿2 veces España? 2 veces, sí. Nosotros sí, medimos casi 1 millón de kilómetros cuadrados, España tiene 400 y tantos tiene mil. 30 millones de habitantes, ¿no? 30.
un poquito menos, pero sí Venezuela. Claro, lo que pasa es que no está tan poblada. Nosotros estamos, acuérdense que cuando se descubrió el petróleo, se hizo lo que se llama el éxodo rural, que se fueron a las grandes capitales, llámese Caracas, llámese Maracaibo, y para abajo todo eso está despoblado. Sí, quiero decir, Es selva. Bueno, sigue habiendo selva Sí, porque claro. sigue habiendo y selva. una selva bellísima. Yo he tenido Qué la bien. oportunidad de estar y te encuentras con maravillas naturales. Bueno, el salto de agua más alto del El mundo. Salto del Ángel, ¿no? Claro, que ha inspirado películas como, bueno, Avatar, Up, la de Disney, Pixar. eso está cerca de Roraima, ¿no? Aracnofobia, Roraima, que son los tepuyes. Los tepuyes para los indígenas, que son los pemones que nombraba antes, son rocas que quedaron... Sagradas. Sí, sagradas, porque para ellos son dioses congelados o disecados o petrificados. Y es que allí fue donde comenzó la separación de la Gran Pangea, de todo lo que era la Tierra, todo pegado. Entonces, lo más antiguo de la humanidad, de la geología, pues, donde comenzó esa separación, esa decisión entre los diferentes continentes. Por ahí. Vale, entonces, por lo tanto, supongo que los españoles cuando llegaban, cuando colonizaron, se encontraron con muy poca resistencia, porque los indios no estarían preparados, eran laxos, vamos a decir, porque el estilo de vida lo permitía, no necesitaban la guerra. El arte de la guerra, lo que dices tú, cuanto más al norte, más guerrillero, porque más ganas de trabajar hay. Bueno, Pero eso yo no lo sé, Diego, porque es un poco relativo. Lo como digo todo. yo. Sí, pasa que los indígenas de la zona esta, cerquita del mar, que fueron los que me imagino que vio Colón en primer lugar, son los indios caribes, por eso el mar Caribe. Y los caribes, bueno, es un término que se utiliza todavía en Venezuela. Cuando tú eres un caribe es que eres bravo, es que eres... ¿tú sabes? valiente. Claro, porque eran carnívoros en el sentido de caníbales y todo. Sí. Sí. Pues mira, puede ser. Pero lo que pasa es que es una historia lamentablemente bastante enterrada, que no tiene Sí, documentación. Además, uno de los grandes fallos culturales que ha tenido el colonialismo español ha sido que no hay vestigios del lenguaje de los indios, que no se trajeron nada. De hecho, eso no sé si lo sabes, pero se trajo para acá ciertos vestigios del idioma sobre todo de los incas, y se dejó ahí enterrado en una biblioteca, creo que era de Alcalá de Henares, y hasta que un filólogo francés no tuvo la curiosidad de sacarlo, y no llegó a desarrollar mucho, pero luego un ruso, que creo que fue premio Nobel, llegó a desarrollar un poco el idioma de los incas, porque los españoles no consiguieron apenas descifrar, y además lo despreciaron, lo enterraron. Por eso ese patrimonio cultural apenas existe, yo creo. Claro, es que quién sabe exactamente cómo fue todo, ¿no? Muchos dicen que, bueno, se utilizó mucho el engaño con los espejos, bueno, fueron para allá con caballos que los indígenas no tenían, utilizaban las dantas y otros tipos de animales para transportarse ellos y, bueno, por ¿El supuesto... engaño con los espejos? ¿A qué te refieres? ¿Qué hicieron? Espejos quiere decir que, bueno, como aquí ya se conocía el espejo y allá no, allá, bueno, manejábamos las piedras, el oro, no sé cuánto, bueno, tú me das un pedazo de oro y yo te doy un espejo. Entonces, bueno, imagínate un espejito, ¿no? Que eso aquí, bueno, era algo de moneda corriente, como quien dice, lo vendía, me imagino, en los mercadillos medievales y tal. Sí. Y en cambio allá el oro, imagínate, era con lo que se hacían las coronas de los grandes jeques de la tribu. Dentro de lo que aunque hubo un engaño, es un intercambio donde los dos supuestamente están de acuerdo, no es como en el norte de América, donde hubo un genocidio, que es diferente. Hay que aclarar que hubo un gran genocidio también en Latinoamérica. Lo que pasa es que es lo que venía diciendo, que la historia es como que quien la cuenta es el que decide. Entonces muchas veces tú podrás decir, mira, te conviene pintarte como un ganador y decir, mira, yo llegué como gladiador y maté y entonces por eso es mío, como de hecho sabemos que ha pasado siempre, ¿no? Que los imperios, bueno, van conquistando así, van ganando territorio. O más bien te conviene decir lo que tú dijiste antes, no, mira, ellos se me rindieron a mis pies, yo les di un espejo y ellos me dieron oro, no sé cuánto. Entonces yo pienso que el resultado es una conjugación de ambas historias. Entonces, en conclusión, hay una confusión, porque habrá comulgado la historia de Pocahontas, por decir algo, ¿no? Que se habrá enamorado cuánta indiecita de cuánto español, pero claro, es lógico, ¿no? Porque al verlos y tal, distinto, tú sabes, lo diferente te mola, te atrae, pero también habrá sucedido, bueno, que el de la tribu se habrá puesto molesto porque justo le estaban haciendo lo que sea a su mujer y entonces, bueno, cuando quiso protestar, lo mataron, lo asesinaron. Y violaciones, cualquier colonialismo hay abusos. Eso está muy claro.
Al fin y al cabo yo estoy aquí en mi tierra, no estoy haciendo daño a nadie, viene uno de fuera y me dice lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces, eso es el colonialismo. Pero, ¿cómo fue esa etapa Colón llegó en 1495, pues era 92. 92, un poco más, es que no sabía si era al principio o en qué viaje. Vale, en el mismo 92, supongo, la colonización fue rápida. ¿Cuándo fue la independencia de España? ¿Cómo funcionaba el Imperio Español en Venezuela? ¿Eran virreinatos? No, Bogotá era el virreinato más cercano que teníamos, ¿no? Colombia. Que Colombia se llama Colombia por Colón. Ahora, Venezuela era una capitanía general. No tuvo esa importancia porque, como les decía antes, no estaban tan organizados nuestros indígenas. Sí, bueno, había muchas tribus importantes. Bueno, ya les nombré varias veces los Pemones, pero eso eran más que todos los de la selva, que eso los conocieron cuando estaban buscando el famoso Dorado, que es una leyenda muy importante y todo lo demás, ¿no? Una ciudad de oro, y a eso los conocieron en ese momento. Pero están también los Yanomami, están también los Guayú, los Guaraos. Hay una que también es tipo Miss venezolana muy importante, que apareció en un montón de películas, La Momia, por ejemplo. Ella se llama Patricia Velázquez y es Guayú. Entonces ella es Guayú Princess, ¿no? En las redes sociales y tal, porque hace mucho trabajo por el rescate de su etnia, de que no se pierda el idioma, de que se documente, de que, bueno, a los niños les sigan enseñando a hablar la lengua guayú, porque eso es lo que sucede, ¿no? Que, bueno, pasa el tiempo y únicamente aprenden español y ya se deja de hablar aquello. Bueno, lo que no se practica muere. Y sí, así habrá sido la colonización. Éramos, bueno, una colonia más, con una importancia, digamos, relativa, hasta que empezaron a haber movimientos emancipatorios. Uno de los primeros fue Francisco de Miranda, que hizo la bandera de Venezuela, de hecho, y se fue al extranjero y desde Aruba se fue a Venezuela de vuelta con sus embarcaciones. Entonces él es una figura que también esta gente revolucionaria, entre comillas, de nuestros tiempos cercanos, ¿no? Que ahora están gobernando Venezuela, lo utilizan muchísimo, y sobre todo a Simón Bolívar, que fue el que logró la independencia, como quien dice. Yo soy también crítico con respecto a esa historia como habrá sido escrita, ¿no? Porque si nos ponemos a ver, cuando a mí me enseñaron historia de Venezuela en la universidad, una profesora que me gustó muchísimo decía que era que ya no le conveníamos a España, nosotros como colonia, que le empezamos a salir cara el hecho de tener que mantener. Ya habían sacado oro hasta decir basta. De Bolivia, por ejemplo, yo estuve allí, el cerro del Cotopaxi era no sé cuántos metros más alto, y de tanto dinamitarlo para sacarle, eso, bueno, ya ahorita lo que queda es como quien dice que tú agarres a una vaca y le saques, y ya cuando tú tienes el armazón, nada más, ¿no? El pellejo, los huesos, diga, mira, ya no me interesa. Bueno, ya había pasado un poco eso, ¿no? Habían saqueado ya muchísimo nuestros tesoros. Y pues resulta que tenían cantidad de esclavos allí que habían llevado de África, los cuales llevaron en pésimas condiciones, mis ancestros también, porque yo tengo sangre negra también, y los llevaban en barcos, uno encima de otro, desnudos. El que hacía pupú arriba, le caía el pupú el de abajo. Esclavos, sí. Latigazo limpio. Es curioso, fíjate porque en la película Misión aparece relativamente claro. Una de las diferencias cuando se repartió en el mundo entre Portugal y España, el mundo conocido, ¿no? Sí. Que por eso Brasil es portuguesa, ¿no? Pues no sé, es el Tratado de Tordesillas. Sí. Supuestamente España lo que quería es que los portugueses se quedaran solo con África, y los portugueses ahí andaron un poco listos y hicieron lo que se llama un corte, que no sé, en aquel entonces no se conocía que existía Brasil, y se quedaron con esa zona. Pero a lo que te voy es que, en pura teoría, como la colonización española estaba muy basada en la religiosidad católica, en la expansión por la reina Isabel la Católica, ¿no? En pura teoría sabes que la reina Isabel la Católica prohibía, sobre el papel, la esclavitud, que los portugueses sí la tenían, pero evidentemente sí que había esclavitud, de hecho, de manera escondida por lo que estás comentando. Sí, yo no sé exactamente, pero lo que yo recuerdo es que esas prohibiciones sucedieron después de ya haberla instaurado durante muchos años, que comenzó un proceso de como
vamos a recortar un poco lo que venimos haciendo porque ya es como que demasiado grave, ¿no? De hecho, los jefes de las tribus, los caciques, a veces hasta podían venir para acá a reales audiencias y decir todo lo que habían pasado, y la propia reina o los reyes, los que estaban aquí, se quedaban atónitos de Dios mío, pero ¿qué estamos haciendo, no? Porque eso llegó a suceder, ¿no? Entonces, yo tampoco recuerdo exactamente, pero yo estuve en Brasil y estuve en Petrópolis, por ejemplo, que era allí donde vacacionaba el emperador, porque era, creo que emperador, no era rey en Portugal en aquel momento, no recuerdo bien, vuelvo a repetir. Y discúlpenme los historiadores que dirán, Dios mío, ¿qué está hablando? No pasa nada, yo tampoco sé lo suficiente. Y sobre todo Brasil tuvo una importancia porque ellos sí se trasladaron allí, porque tenían una enfermedad, una peste en Portugal, y o sea, jamás los reyes de Castilla fueron a Venezuela a instalarse, porque una cosa es que, bueno, imagínate que hayan ido de vacaciones, ¿no? Bueno, al estilo Colón, bueno, uno de esos tantos viajes llévame, le hubiera dicho la reina Isabel o los siguientes, Fernando Aragón o todos aquellos que yo tampoco me conozco sus nombres, pero no lo hicieron. Pero imagínate, la diferencia con Brasil es que sí fueron y sí se asentaron allí. Entonces, por supuesto, Brasil, tú vas allí a Río de Janeiro, que yo he estado, y a Sao Paulo, y tú dices, Dios mío, claro, totalmente distinto a lo que tú ves en Caracas. Unas construcciones palaciegas, impresionantes, bueno, porque es que allí estuvo asentado el poder. Pero en el resto de Latinoamérica, es decir, en Venezuela a lo mejor, lo que dices tú, que era un virreinado, en el resto de Latinoamérica española ¿también no había esas construcciones palaciegas que dices que sí que había en Portugal? Pues sí, pero distinto, porque por lo menos la arquitectura de Venezuela es muy la de los techos rojos. Nuestra catedral es mucho menos impresionante que cualquier iglesia de Murcia. Lamento decir esto, pero es verdad. Háblese que la catedral de Murcia es muy impresionante, pero sí, la puedes buscar por ahí, por internet, Catedral de Venezuela, y es una iglesia blanca, Catedral de Caracas, sí, la catedral más importante de Venezuela, y es una iglesia blanca que, Dios mío, tú dices, madre mía, ¿qué pasó? Hay otras iglesias mucho más bonitas, ¿no? De hecho, la patrona de Venezuela, la patrona es, mira, esa es la Catedral de Caracas, eso, bueno, sí, cualquiera que lo puede buscar, normalita, sí. Es una iglesia normalita, mírala, esta es la catedral. Pero, sí, bonita, pero muy austera, muy clásica. Sí, ¿no? Normal, totalmente. Muy humilde, en todo humilde, se podría decir muy bien. Ahora, si tenemos otras construcciones religiosas católicas, porque claro, es la religión que impera allá, muy impresionantes. Por ejemplo, en el llano, donde está, a veces, ahí es donde estaba enterrado Bolívar. Es que Diego ha seguido pasando para explicar aquí a la audiencia fotos, y ese es el Panteón Nacional, que Chávez, valga mencionarlo de nuevo, hizo un mausoleo gigante atrás que parece una pista de patinaje para meter los restos de Bolívar, porque ellos lo exhumaron para intentar hacer que Bolívar en imagen se pareciera a Chávez, ¿no? Como estábamos hablando que a Venezuela le importa mucho la imagen, bueno, lo desenterraron y lo que hicieron fue cambiarnos el rostro de Bolívar, que siempre lo vimos en historia como un Bolívar muy al estilo español, ¿no? Porque era hijo de españoles, claro está, mantuano, con su nariz perfilada, su cabello negro liso, ¿no? Y el Bolívar que construyó Chávez, según el estudio de esos restos, era un Bolívar como él, es decir, sambo, lo pueden buscar también, el Bolívar de Chávez, con la nariz ancha, no sé cuánto, porque él se pretendía vender como el hijo de Bolívar, entonces por eso lo sacaron. Ese es el Bolívar de Chávez, que es muy distinto, con unas patillas así rollo ¿cómo se llama? El del Trabuco de Curro Jiménez. Pero el del Trabuco no lo conozco yo. Pero fíjate, totalmente distinto al Bolívar que teníamos, que lo puedes buscar, Simón Bolívar normal, sin ponerle Chávez. Estamos en la radio. Exacto, sí, pero por si acaso la gente quiere buscar también, es que yo también soy muy visual, entonces no me muestre la pantalla, veo para allá. Una cosa, antes de entrar con Bolívar, que es una parte muy importante que hay que explicar, evidentemente, un comentario que no sé si sabes, que bueno, digamos, el nacionalismo español, yo soy de Valladolid, que es por antonomasia la ciudad más castellana, la capital de Castilla. Sí. A lo mejor se habla el castellano. Menos yo. Pues allí siempre se ha defendido mucho. Hubo un tratado muy famoso, que es el Tratado de Valladolid, donde se dice que el imperio español fue el primer imperio, se dice de manera orgullosa, en hacer la distinción, fíjate qué barbaridad, pero bueno, hay que enfocarlo en aquel entonces, y yo sigo diciendo que
el colonialismo es malo, pero que hay colonialismos mejores y peores. Y para mí el inglés y el francés es bastante más dañino. Pero lo que te voy a decir es una cosa que pasó. Es decir, el imperio español, a través del Tratado de Valladolid, en las Cortes de Valladolid, se debatió si los indígenas eran considerados personas o no. Un debate, de hecho, Bartolomé de las Casas, que te sonará, los defendió porque era una persona que los defendió, pero había gente muy que eran considerados animales en muchos casos. Al final se consideró personas. Por eso no se permitió la esclavitud, sino serían animales. Pero hay que poner en lugar y hay que ver las atrocidades de las cuales se hablaba en aquel entonces, simplemente porque la velocidad, evidentemente, del conocimiento de Europa siempre ha ido un poco por delante de otros continentes. Pero y eso entre comillas, porque lo que pasa es que se enterró una historia no podemos saber cómo era esa gente. Yo por lo menos he estado en Bolivia, en Teotihuacán es en México, es que se me olvida el nombre. Bueno, allí hizo la toma de posesión Evo Morales, el presidente actual de Bolivia, que ya no lo va a poder ser más porque, bueno, no se le permite, pero la reelección de nuevo. Pero allí donde hizo Evo Morales la toma, que Xochimilco no, ese es otro nombre. Bueno, allí eso es una ciudad impresionante. Fíjense que la enterraron tanto que yo me acuerdo que fui para ese lugar y era tan grande que era más que la antigua Roma. Y así sucesivamente les puedo seguir nombrando. En Teotihuacán sí estuve al lado del DF a una hora. Y bueno, al menos de que crean en la tesis de los extraterrestres, esos indígenas dominaban perfectamente la astronomía, porque todas esas pirámides están perfectamente construidas según los planetas que han descubierto hasta el sol de hoy. Y está la teoría de que se sabía de que aquí había población. Lo que pasa es que los indígenas no quisieron venir, porque sí sabían hacer esas maravillas que pueden ir a visitarlas, porque algunas están enterradas. De hecho, estos días subí una, hoy no sé qué me pasa con los nombres, subí una a mi Facebook que tuvieron que hacer una montaña para enterrar esa pirámide. Hicieron una montaña en ese pueblo Chalapa, si no me equivoco, de México. Y la pirámide es tan gigante, es una de las más grandes del mundo. Yo lo puse en el Facebook estos días. Bueno, entonces, ¿qué hicieron los españoles? Bueno, mira, vamos a cortarle la punta, la llenamos de tierra, hacemos una montaña y arriba está la catedral de esa ciudad. Y de hecho me estás haciendo dar cuenta que yo cometo errores en el sentido de que sí que es verdad que todavía sigo un poco con esa, vamos a decir, prepotencia europea, de ver un poco con cierta superioridad intelectual lo que hemos dado. Y eso es en cierto modo un error, porque de hecho la red del alcantarillado, el tema de las aguas, por ejemplo en México los incas, era una cultura súper avanzada en el tema en esos temas. Pero claro, lo que dices tú, muy pocos restos hay. Claro, porque hubo lo que sabemos, ¿no? Una colonización, se enterró muchísimo y entonces es muy difícil al sol de hoy sentarnos y decir, sí, claro, había una forma de ser tal, ¿no? Sino que no se sabe exactamente, ¿no? Ellos también guerreaban mucho entre ellos. Mucha gente dice, pero no vengas a decir que eran pacíficos porque también se mataban. Claro que sí, es que es lo que ha pasado con el hombre. Toda la vida. El hombre, lamentablemente, al no desarrollar su mundo interior, al no meditar, que es la forma de desarrollar tu mundo interior, pues busca sexo, busca guerra, es ambicioso por el dinero, etcétera. Pero es que eso pasaba con los indígenas y pasa ahora y pasa y seguirá pasando. Sí, hasta que no encontremos una solución. Bueno, Simón Bolívar. Coméntanos un poco, ponos de qué es de finales del 18, finales del 17, principios del 18, es decir, sobre el 1600 y pico, 1700, ¿correcto? Correcto. Simón Bolívar nace a finales de 1700 y muere en 1830. Perdón. Siglo XIX, entonces, más o menos. Ya para 1821-24 se estaban dando las batallas más importantes de Carabobo, que es en el estado de Valencia. Allá son estados, no son así como aquí provincias, ¿no? Y bueno, así se independizó Venezuela después de muchos intentos. Hay algo muy interesante en la historia de Bolívar, que él después de conquistar el territorio venezolano siguió conquistando otros países, ¿no? Se fue a Colombia, que le encantaba Colombia, de hecho murió en Colombia, en Santa Marta, y yo he estado también en la casa donde murió Bolívar, y siguió hacia Perú, a Bolivia, por eso Bolivia se llama Bolivia, por Bolívar, y a Panamá también, y cuando ya iba a seguir a Chile y Argentina,
pues habló con San Martín, se reunieron en Guayaquil, en Ecuador, y San Martín le dijo, mira, yo me dedico del sur y tú del norte, que bastante ya tienes que hacer, ¿no? Porque imagínate. ¿Y por qué decía yo que esto es interesante? Porque nuestro país quedó bastante diezmado. Él se había ya ido con los más importantes guerreros, háblese de Antonio José de Sucre, que también es muy importante, y a conquistar. Las mujeres quedaron allí, bueno, sin sus hombres, el país empobrecido y todo lo demás. Y es una forma de ser, porque yo menciono esto, del venezolano. Nosotros hemos sido muy pro de lo extranjero. Nos hace falta nacionalismo. El otro día le comentaba estos días a unos amigos y me decían, ojo cuando digas eso aquí en España, porque aquí el nacionalismo se considera distinto a lo que tú estás diciendo. Sí. Yo a lo que me estoy refiriendo es al amor patrio, al querer... Patriotismo más bien. Tal vez es patriotismo la palabra. Al querer donde tú naciste, ¿no? Porque por alguna razón has nacido allí, ¿no? No estoy diciendo como que ser chauvinista, ¿no? Como también se cae allí que muchas veces ese exceso de amor, entre comillas, es porque no tienes amor real. Digo yo, ¿no? Yo lo veo como explicación de esa manera. Porque cuando tú amas realmente tu tierra, tú dices, bueno, mira, mi tierra es bella, yo nací aquí, tiene cantidad de cosas buenas y te las nombro. Ahora, las otras tierras también son bellas. No es que la mía es mejor que las otras, ¿entiendes? No es únicamente a lo que yo me refiero, querer lo tuyo. Y eso nos faltó, y yo creo que Bolívar, que lo llaman el padre de la patria, inculcó un poco eso, y eso es una crítica que le hago a los bolivarianos, que son estos chavistas de que todo lo de Bolívar fue lo máximo, él es como un santo. De hecho, en Venezuela también hay mucha santería, que eso viene de África, porque nosotros somos muy esclavos. Tuvimos muchísimos esclavos allá, bueno, en cierto modo... Muchos esclavos, fíjate. Claro. Pero España no tenía, fíjate qué curioso, porque España no tenía colonias en África en aquel entonces. Pero llevaban... Es sí, decir, lo sé, sí, yo lo sé. Venían de... Eso se está empezando a descubrir porque supuestamente, es decir, dentro de Latinoamérica, el país con más negros es Brasil, sin ningún género de dudas. Correcto. Porque es el que más, de ahí viene lo de, por ejemplo, la capoeira Angola, que se dice, porque muchos, por los portugueses tenían colonias africanas y trajeron muchísimo negro africano a colonizar Brasil. Es decir, los españoles no lo hicieron directamente, pero sí lo hicieron indirectamente. Sí, es que, vuelvo a decir, yo no lo tengo perfectamente entendido, pero sé que estos países europeos se reunían y hacían tratados para que se repartían las cosas. Es decir, bueno, mira, nosotros, bueno, ya descubrimos que fue el principal, descubrimos entre comillas también, ¿no? Porque todo hay que ver de cómo se está hablando, ¿no? Claro. Nos encontramos con aquello, ¿no? Porque no es que estábamos nosotros velados, correcto, ¿no? correcto. Para que nos quitaran esa venda, ¿no? Ahora bien, a todas estas era así como que, bueno, mira, como tú estás diciendo, si Portugal tenía el mayor dominio de las tierras africanas y Francia, por supuesto también, Inglaterra, por supuesto también, bueno, nos ayudan a llevar para allá esclavitud y de todo lo que sigamos extrayendo, bueno, repartimos. Entonces era así, y de hecho también tenía sus rencillas. Yo me acuerdo perfectamente cuando fui al Museo del Mar Cantábrico, aquí en Santander, y nos mostraban que los barcos españoles les comenzaron a poner cañones, porque cuando llegaban aquí a las costas europeas, venían, por ejemplo, los holandeses, piratas y tal, a querer asaltar eso. Ya estaba el tesoro. Y los ingleses. Era como quien dice la cuestión prácticamente regalada. Sí, ya después de que lo trabajaron y todo lo demás, viene, ya están mis costas, venga. Entonces tuvieron que empezar a poner cañones, pero allí los latinoamericanos, porque éramos 15 latinoamericanos, nos pusimos las pilas, como quien dice, y le dijimos a la guía del museo que tuviera cuidado al decir eso, porque no eran sus tesoros. Es decir, eran los nuestros. Era una expropiación. ¿Entiendes? Entonces, ladrón que roba ladrón. Fíjate que ahora no es casualidad que esos países están todos mucho mejor que España, ¿no? Háblese de Holanda, de Francia, de Inglaterra, porque es un tema de esa guía, ¿no? Como nuestros tesoros que nos los querían quitar los holandeses. Espérate un segundo, ya ¿quiénes quitaron primero los tesoros aquí? Entonces, hay que tener ojo con eso, ¿no? Cuando se cuenta. Quien roba un ladrón tiene 100 años de perdón, pero ya han pasado los 100 años ya, y siguen viviendo los holandeses y los ingleses bien. Bueno, Simón Bolívar, por lo que me estás diciendo, más o menos entiendo yo que quiso una especie de unificación de Sudamérica, sí. Más o menos. Él soñaba con la Gran Colombia, como les digo. Parte de la cuestión del legado de él era que ni siquiera la capital de la patria grande estuviera en Caracas, que es su tierra natal, es decir, su ciudad. Simón Bolívar nació en Caracas, como yo. Ahora bien, él decía que como Colombia tenía más importancia en muchos aspectos, ¿no?
que la capital estuviera allí, en el Virreinato de Bogotá. Entonces la Gran Colombia se iba a llamar así, pero por supuesto eso ocasionó muchas rencillas y sobre todo José Antonio Páez hizo el movimiento de la Cociata, que era venezolanista, es decir, no queremos ser parte de Colombia, nosotros somos un país aparte y nosotros por nuestro lado y Colombia por su lado. Y así se fue disolviendo esa idea de Bolívar de hacer una patria grande, que la rescató Chávez mucho, de buscar integrar a Venezuela en el Mercosur, que no formábamos parte, de buscar una misma moneda, de buscar vías de tren, pero todo eso quedó, como dice la canción, porque la mayor parte no se pudo hacer. Vamos a poner un poquito la canción de Tonadas de Ordeño, de Soledad Bravo, y ya vamos a entrar con la Venezuela post-bolivariana y sobre todo con la actualidad. ¿Vale? Mañana por la mañana cubre tu patio de flores que te viene a visitar la Virgen de los Dolores. Clavelito, 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 estrella de la mañana, claro lucero del día, cómo no me despertaste si se iba el alma mía. Mariposa, mariposa, mariposa. Allá arriba en aquel cerro tengo un pozo de agua clara donde se lava la Virgen los piecitos y la cara, nube de agua, nube de agua, nube de agua. Clavelito, 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 estrella de la mañana, claro lucero del día, cómo no me despertaste cuando se iba el alma mía. Mariposa, mariposa, mariposa. Que aquí se ponen buenas las conversaciones Sí, nos en el interín. Tonadas de... La canción se llamaba Tonadas De Luna Llena. de Ordeño, de Soledad Bravo. Cuéntanos un poquito, si quieres. Bueno, algo. Soledad Bravo sí sigue viva, es una gran intérprete. Ella fue muy amiga de Silvio Rodríguez, que por cierto hace poco estuve desde afuera escuchándolo allí en el cuartel de artillería, uno de los grandes, ¿no?, revolucionarios, como quien dice, amigo de Fidel. Y ella, bueno, interpretó muchos temas, entre otros El Elegido, que es famosísimo. Recomiendo que busquen ese tema que me encanta, que habla de un extraterrestre que viene a la Tierra y se encuentra con todo el desastre que hemos armado, ¿no? Guerras y todo lo demás, y pues termina feliz también haciendo la guerra porque, bueno, él entiende que así es que se aman en la Tierra, ¿no? El Elegido es muy bueno. Y bueno, esto de Tonada de Luna Llena habla de nuestro llano, el folclore venezolano, el joropo, viene de la región más extensa de Venezuela, que son llanos. Es un suelo especial para el cultivo, sobre todo el café y del cacao, antes del petróleo, que en realidad para mí fue una desgracia, correcto. Y bueno, lo otro es selva, ¿no?, que también es inmenso, pero es digámoslo que eso no así, es tan para cultivable. ubicarlo en el mapa, porque Venezuela es un país que
vamos a decir, una burrada que es como un escroto invertido, en el sentido del pene con los dos. Nunca lo había visto así yo, ¿eh? No. Interesante. Interesante. Yo ni me había dado No sé, cuenta. es la manera... Mi padre no. que es psiquiatra te diría, qué fálico, qué fálico. Diego, Sí, a veces me sorprendo yo a mí mismo. Bueno, es una manera fácil de explicarlo. Y digamos, en la zona donde se conectan los dos huevos con el pene, sería la zona del llano, vamos a decirlo así, y debajo es donde estaría, que es la zona, digamos, del pene, perdón por la léxico, pero es una manera de explicarlo Es interesante fácil. porque en realidad, por lo que estaba diciendo de la música y tal, los huevos de Venezuela vendría a ser el llano venezolano, porque es lo más central, como quien dice. De hecho, Altagracia Orituco, que es el pueblo que está en todo el medio de Venezuela, se llama así porque Orituco era el indígena que estaba allí y la Real Audiencia Española, en una de esas audiencias que hicieron, repito, le dieron a él la oportunidad de tener ese pueblo chiquito. Es decir, era un indígena, y ahí tiene que ver con lo que tú decías en los tratados estos de Valladolid y de otros lugares. Era un indígena que tenía muchísimas tierras, pero como él logró que lo escucharan aquí en España y tal, le dijeron, bueno, mira, tú vas a poder seguir teniendo un pedacito de tierra que se llama Altagracia Orituco, pero el resto sí es nuestro. Entonces, bueno, el llano venezolano es un lugar muy romántico. Allí se componen estas tonadas de luna llena, ¿no? Porque imagínate, están allí con los cultivos. Antes era el café y el cacao, que era justo lo que estaba diciendo. Allí en Venezuela se vivía de esto. Antes del petróleo se cultivaba muchísimo. Era una tierra agrícola y también ganadera. Y bueno, con el petróleo eso se mermó bastante, ¿no? Toda esa producción. Ahora El petróleo está en las zonas de costa, ¿verdad? Si no estoy cierto. En muchos lugares, sí, el petróleo sobre todo en la costa. Donde hay más petróleo en Venezuela es el lago de Maracaibo. Y es petróleo pesado. Lo que pasa es que un venezolano hizo la orimulsión, que es una técnica para que el petróleo sea liviano y sea usable. Entonces es el tercer país con más petróleo del mundo. Bueno, un pequeño apunte geográfico, es decir, por lo que estoy viendo, el pico más alto roza los 5.000 metros, el pico Bolívar. El pico Bolívar, justamente. Exactamente, pero que veo que supongo que será esa zona sur cercana, lo que hemos llamado el Caura, es donde está, ¿no? Ah, no, en los Andes, vale. Eso, en los Andes. En los Andes, en la zona de selva no hay Occidente. tantas alturas. Hay alturas donde está, por ejemplo, el Salto Ángel y tal, pero no llegan a tantos metros, 1.000 metros sobre El Salto de Ángel es la catarata más alta del mundo, tiene 1.000 metros, 1.000 metros. que es una barbaridad, 1.000 metros de catarata, es una exageración. Pero lo impresionante es que sale de una roca, porque el agua se hace arriba, entonces hay una meseta en la parte de arriba, y si tú subes, que yo he subido por lo menos al Roraima, tú te encuentras con una vegetación que parece de los tiempos de los dinosaurios. Son hojas gigantes. Se llaman bosques primarios. Sí, tienes cantidad de hongos, setas que aquí Es le una llaman. maravilla. Es una maravilla. Tú, incluso hay personas que pierden la razón, que se vuelven locas porque está la cantidad de energía que hay allí y ven tantos colores y ven tal que la mente les hace cuco. Para que nos demos cuenta de la importancia de un bosque primario, que eso la gente no lo sabe, en Europa no quedan bosques primarios, solo hay uno en Bosnia, un pequeño bosque primario en Bosnia, porque en Europa, es decir, el bosque primario es aquel que lleva existiendo desde miles, millones de años y que el hombre no lo ha tocado. Es decir, eso en Europa es impensable, cuando el ser humano lo ha modificado todo, lo ha manipulado todo. Eso en ciertas zonas de Asia, Latinoamérica y África, por supuesto que existe, y además es muy... Sí, me imagino que es eso. Bueno, ¿qué altura? Lo que te iba a preguntar es, ¿qué alturas en la zona del sur de Venezuela, esa zona de selva, qué alturas puede tener máximas ahí? ¿2.000, 3.000 metros puede haber? Menos, porque es que son mesetas, son rocas. Imagínense un gran edificio como un centro comercial, pero hecho de roca. Si lo quieren ver, bueno, buscan en internet Tepuy, o en plural Tepuyes. Entonces son impresionantes esas formaciones. Y bueno, tienen diferentes formas. Tú que estabas hablando ahí de la cuestión de los símbolos fálicos, echando broma, hay uno que le dicen el erótico, porque es tal cual un falo en erección. Entonces son... Bueno, muy vamos a volver, porque si no nos despistamos, a la época, ¿cómo fue? Digamos, de Bolívar, si quieres, a principios del siglo XX y luego del siglo XX, un poco la historia de Venezuela hasta Chávez, vamos a decirlo. Ponos un poco, si quieres, cronológicamente en antecedentes para entender un poco, porque yo siempre digo que, no sé si estarás de acuerdo, que para entender un país en el presente hay que entender su pasado. Totalmente de acuerdo, es que creo que no hay otra lógica, no hay para dónde agarrar. Bueno, Bolívar muere de tuberculosis. Hablamos de 1830. Sí, sí.
Gabriel García Márquez, que es uno de mis escritores favoritos, escribe El coronel no tiene quien le escriba. Ese libro está basado en Simón Bolívar, que ya en sus últimos años lo dejaron bastante solo. La independencia fue en el 1830 también. No, ese fue el año en que murió, en el 24. Vale, más o menos. A los pocos años muere, sí. Y bueno, sucede que luego viene José Antonio Páez, que es el primer presidente de Venezuela, el que quería la independencia, ¿no?, de Colombia, la Gran Colombia, y así siguieron presidentes, los hermanos Monagas, José Tadeo Monagas, que se alternaron en el poder. Tuvimos par de dictaduras importantes, la de Gómez, Juan Vicente Gómez. ¿De qué siglo, en qué época hablamos? Estamos hablando de 1930. Pero Dictaduras militares hablamos. Militares. Él estuvo 30 años. Y era un tipo súper pro Francia, porque entonces le encantaba venir a Francia, entonces hizo a Caracas muy bonita, en el sentido de, bueno, muy parisina, ¿no? Muy parisina, algunas partes, el Cabildo, así. Y luego otro dictador importante que tuvimos fue Marcos Pérez Jiménez. Hablamos de... Llegó a conocer y todo, ¿qué? ¿De que del 1960 al 80? 1950. Después se armó un movimiento democrático por parte de los dos partidos más importantes de Venezuela hasta que llegó Chávez, Acción Democrática, AD, en sus iniciales. Perdona que te interrumpa. ¿En qué año? ¿En qué año? Ya para finales de 1950 comenzó la democracia de Venezuela, vale, que fue una de las primeras de Latinoamérica. De hecho, valga acotar que cuando aquí en España empezaron a trabajar por la democracia, cuando se derrocó a Franco, todo esto, la guerra civil y todo lo demás, vinieron demócratas venezolanos como asesores de la democracia en el mundo para enseñar democracia aquí. Entonces imagínense que ahorita es a la inversa, que necesitamos allá que vaya Zapatero y que enseñarnos democracia allá, ¿no? Como es el mundo, ¿no? Cómo se van invirtiendo o las el cosas. Pablo Iglesias, ¿no? Bueno, Iñaki, etcétera. Entonces, bueno, pasa que uno de los primeros países con democracia, Rómulo Betancourt de Acción Democrática, fue el primer presidente después de Marcos Pérez Jiménez, que fue un dictador, y así siguieron alternándose los adecos y los copellanos, que vendría siendo como el PP y el PSOE, más o menos, ¿no? Los copellanos, el Partido Social Cristiano Copeyo, o sea, vendría siendo el PSOE, y AD, los peperos. Y así estuvieron gobernando, pero empezó a suceder una gran corrupción. Había muchísima brecha entre los que tenían y los que no tenían. Por parte de los dos partidos. Por parte de esos dos partidos, ¿no? Es algo que yo lamento cuando yo escucho venezolanos diciendo, pero es que antes de Chávez estábamos mucho mejor. Y yo digo, si hubiésemos estado mucho, o estábamos bien, me corrijo, tal vez sí estábamos mucho mejor, ¿no? Pero que antes todo era perfecto, todo era un paraíso, y no es así, porque por alguna razón surgió Chávez. Había un caldo de cultivo, había mucho resentimiento, de ira, y por eso un militar, que Chávez es un militar que llegó a ser teniente coronel, dio un golpe que fracasó. Un golpe de Estado. Un golpe de Estado, correcto. ¿En qué año hablamos? Estamos hablando de 1992. Y él lo metió preso Rafael Caldera, que era el presidente que estaba en ese momento, y comenzó a ser como un mito. La gente, como Chávez dijo un discurso muy importante cuando no logró el golpe, pronunciando la famosa frase, por ahora no he logrado los objetivos por el pueblo venezolano, porque con tantas injusticias que hay, lo mínimo que se merecen estos corruptos, eso es un golpe, ¿no? Ya la población estaba bastante molesta. De hecho, hubo un movimiento que se llamó el Caracazo, que salieron todos los pobres a saquear las tiendas, así, tú sabes, queremos comida, así mismo, ¿no? Entonces imagínate, con todo esto que estaba sucediendo, viene un Chávez y se considera un mesías. Es así como muchas veces yo escucho que hablan aquí de Pablo Iglesias y Podemos como quien va a venir a arreglarlo todo. De hecho, Pablo Iglesias no es casual que tenga el cabello largo como Jesucristo, ¿no? En el sentido de que viene bajado de los cielos, tiene la iluminación, que es aquí algo que gusta mucho en cuanto a los estudios, la cultura. Chávez tenía algo que gusta mucho allá, que es el carisma. La palabrería. La palabrería, ¿no? Allá el venezolano admira eso, como quien llega. De hecho, hay un dicho que dice el chivo que más mea, que es la persona que más tiene poder, y el chivo que más mea es quien bebe más. Entonces imagínate, porque es el más fuerte, porque es el llanero más, así era Chávez, tal cual, ¿no? Siendo justo de los llanos venezolanos. Chávez es de Barinas, ese es su estado. Entonces, de hecho, el hermano de Chávez gobernó Barinas como gobernador hasta estos días que falleció también. Dime. Barinas está... Aquí. Barinas está en los Andes, entonces. No, al ladito de los Andes, pero ya eso es llano. Vale. Digamos, entonces allí es como en casi todo el mundo, ¿no? La gente de interior y de cercano a las montañas son gente ruda, fuerte, ¿no?
Sí, bueno, el llanero se caracteriza por eso, porque bueno, domar, Llano, claro, los llanos, como como Castilla aquí. correcto. Y hay un libro que para mí es el clásico de Venezuela que se llama Doña Bárbara, que lo escribió Rómulo Gallegos, que también fue presidente de Venezuela, pero por poquito tiempo, porque al ser intelectual y tal, no sé cuánto, pues allí mismo le dieron un matarile. Pues Doña Bárbara habla de una mujer llanera, una mujer que puede más que un hombre, ¿no? Que doma un caballo salvaje. Entonces eso es lo que hace el llanero y ese es el mito como de Venezuela de alguien que nos va a poder rescatar. Lo que hizo Chávez fue agarrar la figura de Bolívar, porque allá como que nadie se atreve a meterse con Bolívar, o sea, como que quien se meta con Bolívar se mete con tu madre. Tú estuviste estos días, habló de Diego, en una concentración que hicimos en la Plaza Circular, y la mayoría de las canciones que sí de un solo pueblo y tal, son alabanza a Bolívar, ¿no? Viva Venezuela, mi patria querida, quien la libertó, mi hermano fue Simón Bolívar, o sea, alabanza a Bolívar, e incluso lo que iba a decir, que ahí me desvié, que en Venezuela hay mucho espiritismo, hay mucha gente que cree que son los santeros, que eso viene todo de África, ¿no? Les encanta lo de la lectura de la carta y todo, porque cuando obviamente, lo vuelvo a decir, no te concentras en tu interior, no te buscas a ti, no te autoconoces, estás todo el tiempo queriendo que te digan qué te va a pasar en el futuro y todo lo demás, creyendo en pajaritos preñados, y allí utilizan a Bolívar y le encienden una vela para pedirle Es milagros. su religión, digamos que es la religión. Claro, forma parte e incluso hacen mucha brujería, que es lo que llaman los paleros. Existen los paleros, que son como los santeros buenos, que se tienen que vestir de un año de blanco para graduarse y tal, y están los paleros que dicen que suman crédito, que suman fuerza al matar, piense, animales o gente. Por eso hacen sacrificios de gallinas, de gatos y de seres humanos. Entonces, por eso la gente que critica a Chávez, y yo soy uno, dicen que él, al juntarse tanto con los cubanos, aprendió mucho de magia negra en Cuba. Y por eso Chávez se hace tan fuerte con un golpe de Estado, que ya era amigo, por cierto, Chávez de los Castro, porque en ese golpe que dio Chávez mató a mucha gente. Y entonces la gente estaba pendiente de él. Acuérdense que en la historia de la humanidad, todo lo que se relaciona con una muerte fuerte atrae. Es decir, Cristo no fuese tan famoso si no lo hubiesen sacrificado y así sucesivamente, ¿no? Sócrates, Crucificado. Sócrates si no lo hubiesen Gandhi. envenenado, Gandhi si no lo hubiesen asesinado, John Lennon, Kennedy. Entonces imagínense, al una persona estar relacionada con la muerte de una forma tan drástica, atrae mucho a la población. Todos los ojos del mundo se concentran en él. Incluso hay muchos sabios de la humanidad, del Oriente, que murieron ya de viejitos y tal. Por ejemplo, el creador del jainismo, que no me acuerdo su nombre, y no tienen tantos adeptos porque murieron felices, o sea, a los años de viejitos. Pues claro, eso no mola tanto, ¿no? Pero bueno, vamos a centrarnos en el Ya tema. yo me voy que a si no, Oriente que si rápido. no acabamos. Sí. Bueno, entonces más o menos recopilando un poco, hubo distintas, hasta finales del 50 hubo dictaduras militares principalmente, digamos a lo largo de principios del siglo, la primera mitad del siglo XX hubo dictaduras militares más o menos, ¿no? Sí. Luego hubo un movimiento de finales del 50, de principios del 60 hasta el 92, 94, que es cuando entre, digamos, el PP y el PSOE de allí, que son los sadecos y los copellanos. Y bueno, entonces hubo un descontento popular, como está viendo hoy en día aquí también, la verdad, en el sentido de que había un gran nivel de corrupción y eso lo aprovechó el ejército, porque no sería solo Chávez sería el líder del ejército que tenía detrás, ¿no? Sí. Para dar el golpe de Estado, es decir, que nunca ganó una elección democrática, sino llegó al poder a través de un golpe de Estado. No, él lo metieron preso, él perdió el golpe de Estado, él armó un movimiento con otros militares que los llamaban los del Samán de Güere, que era un árbol, el Samán, donde juró Bolívar la democracia de Venezuela. Como les digo, él agarró esa imagen de Bolívar y se hizo supuestamente imagen y semejanza de Simón Bolívar como para rescatarnos de lo que estábamos, como él dice, de no al imperialismo. Siempre el discurso de Chávez fue este: el imperio español nos dominaba y Bolívar rompió con aquello. Ahora nos domina el imperio yanqui, porque Chávez siempre estuvo en contra de los estadounidenses, bueno, los gobernantes, en su momento Bush, y yo voy a rescatar a Venezuela de esa... Bueno, el imperio, está en contra de los dos, del imperio yanqui y el imperio español, porque supongo que las empresas españolas todavía mandarán bastante allí en Venezuela. Claro, pero no son tan importantes. Acuérdense que Venezuela vive del petróleo, es decir, las empresas españolas, sí, Telefónica y todas aquellas están allá, el Grupo Santander, pero por ejemplo, hablemos del Banco Santander, ese lo compró Chávez completo. Allá el Banco Santander es el Banco de Venezuela, lo nacionalizó. Con eso nos comprar, eso es nacionalizar. Pero no, en este caso lo compró.
Él le dijo al Grupo Santander a cuánto me venden el Banco de Venezuela, que era el ¿Ah, sí? banco con más sucursales, y le pusieron un precio altísimo. Y como en aquel momento había bonanza petrolera, lo puedes buscar por internet, Chávez pagó todos los millones que le pidió el Grupo Santander. ¿De qué año hablamos? De sus inicios de gobierno, 2001, 2002. Eso es interesantísimo, ¿eh? Es decir, que ni siquiera fue una expropiación que pensaba. No. Expropiación hizo con empresas venezolanas, no tanto con empresas extranjeras, porque ¿qué pasa? Que estamos en un Qué mundo interesante. globalizado. Y eso él, por más fuerte... Lo tiene que- miedo. Claro, es que también son nuestros clientes. Es decir, muy hablar mal en contra de Estados Unidos, y cuando fue por primera vez que Chávez no tenía ni visa, Estados Unidos tuvo que evaluar mucho si le daba visa o no a Chávez para ir a Washington, como él le decía, y no Washington. Y pues fue, y cuando habló después de Bush, que dijo que ahí olía a azufre porque había estado el demonio antes y todo lo demás, pero todo muy de la boca para afuera, porque seguíamos viviendo de Estados Unidos y seguimos actualmente viviendo de Estados Unidos. Ese país dice que no nos compra más petróleo y hay una hecatombe en el mío. Es decir, nos morimos de hambre, dependemos de ellos. Entonces, mucho de la boca para afuera, pero los tras cámara. ¿De dónde viene la unión que hay entre Irán y Venezuela? Eso no te puedo aclarar exactamente porque es como un terreno muy ríspido y álgido para mí y no lo he estudiado tanto, pero sí sé que países con tendencia radical, como por ejemplo Rusia, bélicos, Irán, ¿no? Han encontrado en estos revolucionarios venezolanos aliados para venderles armas. Por ejemplo, Venezuela ha invertido, que para mí no debo decir invertido, debo decir gastado, porque en realidad inversión sería en educación, en alimentación, en sistemas de salud, todas las cosas que son necesarias para mi país, pero ha gastado millones de trillones en armas, comprándosela a estos países. Entonces, hombre, también no hay que olvidar que también la cultura americana, norteamericana, mejor dicho, también es bastante bélica. Es decir, los rusos pueden ser... claro, es los que por esa iraníes. razón es que se han armado, porque Chávez supuestamente, que decía que iba a convertir a Venezuela en un imperio y todo lo demás, sentía que necesitaba armas para que le tuvieran miedo y para que cualquier cosa, si se presentaba una guerra, él tuviera con qué defenderse. De hecho, en el Mercosur, yo cuando hablo con otros latinoamericanos de otras nacionalidades, siempre critican a Venezuela en el sentido de que va por libre. El Mercosur es, para que no lo sepas, una especie de acuerdo, una especie de Unión Europea, digamos, latinoamericana, vamos a decirlo así, una unión comercial, ¿no? Pero Venezuela como que va por libre, ¿no? Bueno, mira, Venezuela no pertenecía al Mercosur, eran sobre todo, bueno, Uruguay, Brasil, Argentina y Paraguay. Pero Chávez, con esta cuestión de hacer lo mismo que quiso hacer Bolívar, de transformar a Latinoamérica en una potencia, ¿no? Y unirnos, pues hizo con los Kirchner, que antes Argentina. estaba Néstor Kirchner, que murió, y después su esposa Cristina, todo lo posible para que Venezuela fuera parte del Mercosur, y así lo logró. Y ahora somos parte. De hecho, en estos momentos se está discutiendo, porque como la presidencia del Mercosur se turna entre los países miembros, le tocaría a Venezuela. Pero ahora, como todo cambia, nada más y nada menos que ya no están los pro Chávez en Brasil, que eran los Lula y después Dilma Rousseff. Y en Argentina también está una gente que adversa muchísimo a los KO, como le decían a los Kirchner, que es Mauricio Macri. Entonces no quieren dejar que Venezuela gobierne en el Mercosur, o sea presidenta. ¿Por qué? Por la razón de la cantidad de disrupciones y políticas en contra de los derechos humanos que hay en Venezuela. Es decir, por la falta de derechos humanos no se podría permitir que un país como el mío sea la cabeza del Mercosur. Vale. Sería interesante hablar de la actualidad de Venezuela. Pues sí, lo que quiera. La actualidad de Venezuela. Bueno, mira, tanto que contarles, ¿no? Me están dando un caramelito aquí, por eso Es que estoy ahí. si no llegamos, no Ya, llegamos. Está viendo a ver si había agua. Y se me ha olvidado en el coche, Que yo había como traído. tanto. Bueno, yo tenía que haber traído, pero no importa. Bueno, de la actualidad podría decirles mucho, no sé qué aspecto les interesa. Hay escasez de alimentos, de medicina. Mis padres padecen por eso. Como les dije antes, ambos siguen vivos, pero tienen sus enfermedades importantes. Vamos si quieres a hablar de los últimos años de Chávez y la transición hacia Maduro y lo que hay en actualmente. Vamos a hacer un poco de cronología para entender, si te parece. Sí, claro. Bueno, como les conté de Chávez, está como muy importante para mí lo de la exhumación, que para mí fue una profanación de los restos de Simón Bolívar, no tiene otro nombre. Luego, como les conté de Chávez, está como muy importante para mí lo de la exhumación, que para mí fue una profanación de los restos de Simón Bolívar, no tiene otro nombre. Luego, como les conté de Chávez, está como muy importante para mí lo de la exhumación, que para mí fue una profanación de los restos de Simón Bolívar, no tiene otro nombre.
el hecho de todos los cambios que hizo, cambió nuestra moneda, le quitó 3 ceros, se sigue llamando Bolívar. Es que tú decías el otro día, ¿por qué es tan importante Bolívar? Bueno, tan sencillo porque el mundo está gobernado por el dinero y la moneda venezolana es el Bolívar, así que vas a decir que no va a ser importante el Bolívar en Venezuela. Es nuestra moneda, es el único país que tiene esa moneda en el mundo, ¿no? En Latinoamérica es que si el peso colombiano, el peso argentino, nosotros el Bolívar. Y entonces le puso el Bolívar fuerte. Hablamos del año 2005 más o menos. Sí, bueno, desde que él comenzó a gobernar fue estableciendo medidas, llamó a una Asamblea Nacional Constituyente para cambiar la Constitución venezolana que iba desde el año 61. Por ejemplo, nosotros teníamos 5 años de periodo presidencial. Lo quiso alargar, lo Él quiso lo alargó a 6. eternizar, ¿no? Y nosotros teníamos una sola reelección y él puso, es mejor dicho, nosotros no teníamos reelección. Se permitía una sola reelección a los 10 años. Es decir, un presidente como pasó con Rafael Caldera, el que lo sacó a él de la cárcel, ya había sido presidente, al igual que Carlos Andrés Pérez, que era muy amigo de los de aquí, por cierto, de los peperos. Carlos Andrés Pérez también había sido presidente y volvió a la presidencia, pero 10 años después de estar fuera. Así era la Constitución de 1961. En la Constitución chavista pusieron el periodo de 6 años con reelección indefinida. Es decir, Chávez, si no se hubiese muerto o no lo hubiese matado, porque esta es la teoría que yo la creo, seguiría gobernando. Y, Chávez, a mí me perdí un momento. Sí. Chávez llegó al poder por... Él se lanzó una vez que Caldera lo sacó, Rafael Caldera lo sacó de la cárcel, compitió y nada más y nada menos que tú hablabas de las misas. Es que es un país de realismo mágico y trágico. Él compite nada más y nada menos que con Irene Sáez. En las elecciones. Fue en las elecciones elecciones, claro. Que era una copellana que ya había sido alcaldesa de un municipio muy rico en Caracas que se llama Chacao, que es un nombre indígena, por cierto. Después fue gobernadora de un lugar muy conocido en Venezuela que es Margarita, que ese estado se llama Nueva Esparta, y también lo hizo muy bien, pero la criticaba mucho porque siendo un país con tendencia machista, decían que Irene Sáez lo que hacía era puro maquillar, puro, ¿saben? Las plazas que las ponía bonitas, pero puro por arriba. Y ella, por supuesto, maquillarse y recontramaquillarse porque tú la veías y decías, Dios mío, pero ¿en qué momento trabaja esta mujer si está tan bella? Esa debe pasar 5 o 6 horas arreglándose. Pero Irene Sáez fue la que compitió en contra de Chávez en aquel momento en esas elecciones. Y bueno, Chávez la venció. En esas elecciones sí creo, yo estoy seguro que Chávez ganó esas elecciones, pero no en las siguientes, porque hubo un secuestro de todos los poderes. Chávez incluso creó más poderes. Cuando él, una de las cosas que criticaba era que iba a quitar ministerios, creó ministerios. Uno incluso, que es un hazmerreír, que es llamado el Ministerio de la Suprema Felicidad. Y creó nuevos poderes, como por ejemplo el poder popular. Entonces imagínate, él teniendo el poder ejecutivo. Venezuela no es como España, no es que los congresantes o los diputados escogen al presidente, pues no, allá va por un lado el legislativo, que así se llama, que Chávez también le cambió el nombre, dejó de ser Congreso y pasó a ser Asamblea Nacional, porque lo que hizo fue eso, esa fue su táctica, desinstitucionalizar lo que ya estaba institucionalizado, para que tú desconocieras tu propio país y no supieras dónde estabas. Entonces eso me pasó a mí, por ejemplo, yo soy periodista, todo lo tuve que volver a estudiar. Yo decía Congreso, no, que no se dice Congreso, Dios mío, pero madre mía, ¿cómo es esto? ¿Entiendes? O sea, ¿cómo se dice? Te pierdes. Entonces, cuando tú estás perdido, te hacen lo que sea. Es así como que te meten en un bosque lleno de niebla y te lleva a un lugar y tú no sabes lo que hay porque tan sencillo como que la niebla es espesa y no te deja ver. A través de del cambio constante de leyes, te refieres, ¿no? Cambio constante de leyes, cambió hasta el uso horario, Chávez, que es algo que tuvo que volver a cambiar Maduro, porque ¿qué pasa? Que él nos diferenció de nuestro uso horario por media hora. Entonces Venezuela comenzó a trabajar media hora menos. Imagínense lo que es para un país pobre, porque somos un país pobre, nos han querido vender que somos un país rico, pero eso es mentira. Países ricos son, por ejemplo, Suiza, Japón, que tienen el recurso humano. Nosotros tenemos recursos naturales como también muchos países de África, tienen recursos naturales, pero no tenemos recursos humanos formados. Entonces somos un país sumamente pobre. Y un país pobre, trabajando media hora menos todos los días, se fue empobreciendo cada vez más. Entonces tanto fue el fallo que Nicolás Maduro tuvo que volver a cambiar el uso horario recientemente, deshaciendo lo que había hecho su padre, como él mismo se vende en Twitter, que es el hijo de Chávez. Entonces así tenemos, imagínense, ha sido todo muy desplanificado, muy desorganizado, ninguna medida a largo plazo, no han hecho lo que dijo Arturo Pietri, que es uno de los grandes intelectuales ilustres venezolanos, que es sembrar el petróleo, diversificar nuestras industrias, agarrar ese dinero de la renta petrolera para que se vuelva a sembrar los campos, para que se vuelva a trabajar en el turismo. Ahorita la gente no se atreve ni siquiera a ir a Venezuela por el tema de la inseguridad que tenemos. Caracas es la ciudad más insegura del mundo.
más insegura del mundo. Venezuela es el país con mayor inflación del mundo. Lo que está sucediendo allá es sumamente grave, hay escasez de alimentos. Yo me acuesto todos los días con un estrés de que tengo a mi familia allá, mi única hermana, mis padres, y eso aquí me dicen, pero es que no reclaman. Vosotros, no sé cuánto, y digo, pero madre mía, si todo lo que se ha reclamado y matan a los estudiantes, que son la carne de cañón los que van primero, a los líderes que llaman a esos reclamos o a esas protestas los meten presos. Valga mencionar a Leopoldo López, que a sus padres incluso les dio el gobierno de aquí la nacionalidad española para que pudieran reclamar a su hijo y todavía está preso, lleva más de 3 años preso y le dieron 13 años de cárcel por únicamente llamar a una protesta, en la que después mataron los chavistas 40 personas. Y estos días después de la protesta que tuvimos el 1 de septiembre, Nicolás Maduro fue y que a pintar unas casitas vuelvo a mencionar, en Margarita. Y una gente de allí, de una villa popular, es decir, de escasos recursos, salieron a darle cacerola a Nicolás Maduro. Y ellos todo lo que están diciendo siempre es que están conspirando. Los que han conspirado son ellos desde Chávez. La oposición va de frente, te dice queremos protestar, queremos reclamar por todo esto. Eso no se llama conspiración, eso se llama exigencia de derechos humanos. Y entonces la vieja le dio cacerola a Nicolás Maduro y Nicolás Maduro la golpeó y eso está en video. Y la vieja ahorita está presa por eso. Entonces imagínate, en lugar de meter preso al presidente, y esto sucedió hace nada, hace 2 días, y Nicolás Maduro agredió a esa mujer porque le pegó cacerolazo. Es curioso, pero fíjate, siendo un país comunista, lo que pretendían de comunistas, supuestamente Venezuela, lo que pretende, ¿no? Lo que pretendía tanto Chávez como Maduro, más o menos. Para mí no es nada de comunismo, porque el comunismo, que es un sistema, bueno, al que hay que recontraestudiar, que lo han establecido y que ha fracasado en muchísimos países, como China, como Cuba, no sé cuánto, ¿no? Intentando igualar para abajo, porque eso es lo que pasa, nos encantan los pobres, bueno, que todos sean pobres, ¿no? Es más o menos lo que yo entiendo que han venido a hacer estos, pero es mucha traición entre lo que predican y lo que practican, porque ellos sencillamente son los más multimillonarios del mundo. La familia Chávez tiene trillones, la familia Castro también. Entonces, un dicho que dice, todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Pero eso es el despotismo ilustrado francés. Eso es el lema del despotismo ilustrado francés. Aquí se podría aplicar. Sí, no, pero tantos. Es que al fin y al cabo la izquierda y la derecha lo que quería llegar es... Te he puesto el ejemplo del comunismo, que no en todos lados sin ser yo comunista, no en todos lados ha fracasado, porque en China no está fracasando. Aunque no es un comunismo como tal, pero bueno. Lo que te digo es que las ciertas medidas que tú has comentado, es decir, esa sobrelegislación y esa locura de leyes es lo que está pasando en España, ese cambio diario es lo que hizo Franco, y ese criminalizar a alguien por hacer una protesta es lo que está haciendo la ley del PP, de la famosa ley Mordaza, para que veas que la izquierda y la derecha muchas veces no está tan lejos. Claro, es que se pagan y se dan el vuelto. Allí ellos llamaban el socialismo del siglo XXI y muchos periodistas, colegas míos, le preguntaban a los del poder cómo es ese socialismo, porque no hay un libro, no es el marxismo y tal, no sé, y no sabían ni siquiera definirlo. Era así como una etiqueta, claro, una bandera que ellos crearon del socialismo del siglo XXI y con eso vamos para adelante, y lo que hacían es y hacen improvisar. Y no tienen entrenamiento de gerencia y por eso es que el país lo están llevando por el mismo sistema. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? Que Cuba, por ejemplo, ya al no recibir tanto dinero de Venezuela, porque tan sencillo como que el petróleo ya ha bajado, por eso es una variable externa que Chávez más o menos controlaba al ser una figura tan mediática, tan importante. Acuérdense que Chávez, cuando el rey lo mandó a callar y todo, que es el único presidente que se ha atrevido a darle un beso a la reina de Inglaterra, rompía todos los protocolos, era un tipo muy llamativo, pero a todas estas Nicolás Maduro no tiene ese arrastre. Entonces eso influye que también las guerras del mundo, etcétera, no solamente el carisma, porque Venezuela es el país que creó la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP. No sabía yo. Sí, un venezolano en conjunto con otra gente, pero la idea es de un venezolano. Y pues al bajar el petróleo, porque tan sencillo como que no se hacen alianzas sólidas con otros países exportadores de petróleo, no llegan a acuerdo de subir el precio, pues el petróleo baja, no se ha diversificado la economía venezolana, no hay suficientes ingresos para importar, porque como no tenemos otras cosas, todo lo que se hace es importar alimentos, etcétera, y entonces hay desabastecimiento total. Entonces lo que está sucediendo ahorita es que no sabemos cuándo vuelve a subir el petróleo. Con Chávez estuvo a más de 100, que entonces hubo un despilfarro. A los países de Latinoamérica, háblese de Argentina, de Brasil, de Bolivia, se les dio un montón de dinero regalado. Hay un documental que yo estuve, por cierto,
en la presentación de la película Al sur de la frontera de Oliver Stone, y él se burla y todo de Chávez cuando recibió todo el financiamiento para hacer esa película de Hugo Chávez, ¿no? Siendo ahí, por supuesto, un vivo de agarrar todo ese dinero. Le decía al presidente de Paraguay, ay, pero ¿por qué le pediste? Porque el presidente de Paraguay era de la derecha, ¿no? Pero ¿por qué tú le pediste dinero al FMI si tú le hubieras pedido a Chávez? Y si Chávez te dice que no, no te preocupes que yo lo convenzo. Porque claro, eso es un hazme reír de cómo conducía la economía venezolana, de darle todo a los demás, no sé cuánto, cantidad de artistas en Venezuela, pagadísimos por él, Champagne, Danny Glover le dio una cantidad de millones para que hiciera una película que nunca se hizo, y así sucesivamente. O sea, fue un desfile de locura todos esos años de Chávez, como les digo, un mausoleo gigante para Simón Bolívar, un despilfarro total. Todo lo de cambiar un escudo, cambiar una bandera, cambiar el nombre del país, eso cuesta un montones de dinero. Y eso es volviendo a esa forma de ser venezolana, de estar creyendo que la forma va a cambiar el fondo. Y lo que Venezuela necesita es un cambio estructural de fondo. Y eso es lo que una economía estructurada, un sistema, quiero decir, industrial, donde haya diversificado, porque si solo dependes de una cosa, ese es muy fácil. Tu punto fuerte solo es uno, y ese es muy fácil de derruir, que es lo que pasa. Y eso es lo que nos está pasando. Yo, Dani, te quería hacer una pregunta, vamos a ver. Es que yo también, también me gusta esto. Rápido. ¿Cuál es la idiosincrasia del venezolano? Porque claro, o sea, es que yo creo que atendiendo a la idiosincrasia de un país es cómo se puede enfocar ese cambio que debe pasar. Me encanta esa palabra, idiosincrasia. Yo creo que en Latinoamérica el gran problema que tenéis, creo que te lo comenté otro día, es que estáis gobernados por sistemas europeos cuando tenéis una idiosincrasia diferente. Sí, bueno, pasa que nos han vendido lo de afuera como lo bueno, ¿no? Entonces eso lleva ya muchísimos años y es muy difícil sacarlo. De hecho, en la televisión tú lo ves, los enlatados son los buenos programas, ¿no? Los que vienen de afuera. En cambio, los que hacemos nosotros, nos llama tanto la atención. Entonces eso creo que forma parte importante de nuestra idiosincrasia, la de considerar que lo de fuera es mejor. Eso, es como una falta de autoestima, lo veo yo, ¿no? Complejo de inferioridad también existe en España, ¿eh? También existe, yo lo veo aquí también, es correcto. Ahora bien, eso va mezclado con muchas otras cosas. Somos un país que se toma muchas cosas que a mi parecer se deben tomar como importantes a la ligera. Con esto de al mal tiempo buena cara, de todo se saca una broma. Y ahorita les estaba contando el cacerolazo de Maduro y a mí me llega cada rato por el WhatsApp, por mis redes sociales, que si una foto de Maduro siendo, tú sabes, de la película tal, del último round, de no sé qué, pim, le dan así. Y tú dices, madre mía, pero es que ya también somos personas que consideramos como que llegamos muy rápido a las cosas, es decir, impulsivas, ¿verdad? Como que no le damos mucho valor al trabajo, a largo plazo, al hacer y hacer. Eso también yo creo que forma parte de nuestra idiosincrasia, ¿no? Como que, bueno, que se nos dé. También es que hemos tenido gobiernos populistas muy fuertes que han mellado nuestra forma de trabajar. Ya tenemos que cerrar, me están diciendo. Y bueno, cantidad de otras cosas que podría decir de la idiosincrasia. Pero algo sí quiero aclarar. Es muy diferente la idiosincrasia, por ejemplo, del caraqueño que del venezolano en general. Porque está tan centralizada Venezuela que, fíjense, la protesta estos días fue la toma de Caracas, no la toma de Venezuela, como debió ser. Entonces, hay un dicho incluso que reza, Caracas es Caracas y lo demás es monte y culebra. Entonces, tú sacas esa cuenta, que no se dice eso de Madrid es Madrid, porque por lo menos hay una Barcelona importante, etcétera, alguien, ¿no? que compita con Madrid. Claro, entonces hay la idiosincrasia venezolana necesita mucha terapia, yo creo, ¿no? Siendo hijo de terapeuta, y que nos hace falta mucha madurez. Bueno, pues desgraciadamente, porque la verdad es que esta entrevista merecería la pena seguir. El próximo jueves vendrán otros compañeros tuyos venezolanos. Pues un gusto, Dani. Igualmente. En serio. Un placer. Un placer enorme. Muchas gracias por tu facilidad de palabra. Pareces venezolano, la verdad. Me aprendí el papel. Y nada, te invitamos a que vengas también cuando quieras. Cuando quieras volver, estás invitado. Muchísimas gracias. Si puedo, volveré. Venga, pues seguimos aquí en nuestro programa amigo, que ya no me acuerdo ni cómo nos llamamos. Y el chocolate espeso. Exactamente. Venga, un saludo a todos. Madre mía, que nos...